El hombre compartía estas funciones, según su naturaleza, con la mujer. Esta tendría a cargo el vestido, el fuego, la comida, los adornos y la crianza de los hijos. El hombre, la caza y la fabricación de armas. Uno, el más agigantado, marcha adelante con la libertad e independencia del jefe. Todos le miran y lo rodean cuando se para. De seguro que no faltaría un joven enamorado que corriera detrás de la gentil muchacha de bronceado rostro para ofrecerle un sorbo del estimadísimo tuétano en la entonces inventada primitiva copa, y ella, alzándola hasta sus prominentes labios, brindase con una encendida mirada al galante enamorado toda la ciencia del amor, que sobre este sentimiento nada ha avanzado la humanidad. La arqueología, desde sus inicios como ciencia en el siglo XIX, incluía en su definición limitaciones sobre sus posibilidades. Aceptaba que de las sociedades pasadas solo podía estudiar los restos materiales, los objetos. Además, asumía que las relaciones sociales no dejan rastro y que por ello quedaba fuera de su alcance averiguar las formas que tenían las sociedades de organizarse. Así pues, para representar el funcionamiento de las sociedades prehistóricas, se recurría a pueblos actuales considerados primitivos y con análogo grado de cultura, a presuntos comportamientos determinados por la biología o a un pretendido sentido común. Esto daba lugar al tipo de interpretaciones que hemos escuchado. La definición y los límites de la arqueología han sido muy interiorizados y aceptados como intrínsecos a la disciplina. Es por ello que seguimos básicamente con las analogías etnográficas o etológicas para los relatos sociales. El único avance vino de la antropología feminista, que demostró ya en los 70 que ni los trabajos ni las relaciones sociales entre hombres y mujeres están biológicamente determinados. La renovación científica de la arqueología a finales del siglo XX solo ha significado la adopción de nuevas técnicas como la arqueozoología, la tafonomía y la etnoarqueología, que, aunque permiten acercarse mejor a las actividades de subsistencia, no consiguen explicar las causas del desarrollo social más allá de atribuirlo a cambios ambientales. Para responder a preguntas como ¿ha habido cambios esenciales en la sociedad?, es básico entender cómo se originaron las relaciones sociales, en qué se basaron y cómo fueron cambiando o manteniéndose hasta dar lugar a las situaciones actuales. Para conocer estos orígenes prehistóricos, solo contamos con la arqueología. Entonces surgen las preguntas: ¿puede realmente la arqueología alcanzar ese objetivo? ¿La insuficiencia radica en la propia ciencia arqueológica o solo en la aceptación de su definición tradicional? Como partíamos de la arqueología social y entendíamos que son las relaciones sociales las que definen una sociedad, debíamos intentar responder a esas cuestiones. Había que empezar evaluando las posibilidades del método arqueológico y comprobar si, calibrándolo o modificándolo a fondo, conseguíamos superar realmente la barrera. Con ese objetivo partimos, pues, hacia Tierra del Fuego. Queríamos ver si a partir de la arqueología podíamos recomponer la imagen de una sociedad de la que ya supiéramos, por las descripciones etnográficas, cómo se organizaba en la producción y en la reproducción. En Tierra del Fuego podríamos confrontar una imagen etnográfica conocida con la que obtendríamos al estudiar el registro arqueológico de esa misma gente. Pensamos que el conocimiento previo de las respuestas nos permitiría comprobar la pertinencia de las preguntas arqueológicas y así desarrollar el método aplicado en su resolución. Escogimos ese lugar porque existía una enorme y variada información etnográfica. Sus gentes siempre fueron consideradas un paradigma para las sociedades cazadoras-recolectoras prehistóricas. El ser una isla incrementaba el valor de nuestro experimento, pues el aislamiento insular permite un mejor control de las variables.
y según las informaciones etnográficas, coexistieron en ella al menos 3 etnias de manera permanente, lo que nos permitiría analizar cómo se materializan arqueológicamente las diferencias entre grupos. Había habido pocos cambios medioambientales desde la época etnográfica. Y teníamos la posibilidad de excavar sitios ocupados por la misma gente descrita etnográficamente, porque había abundantes yacimientos arqueológicos visibles y con una conservación muy buena. Gracias al extenso trabajo arqueológico previo llevado a cabo desde 1975 por nuestros colegas argentinos, teníamos información sobre la historia de la zona desde el primer asentamiento humano, hacía 6.900 años. A partir de 1986, planteamos y desarrollamos en las costas del Canal Beagle el primer proyecto de investigación hispano-argentino. Se trataba de conseguir primero una imagen etnográfica susceptible de poder ser contrastada después arqueológicamente con los métodos y técnicas propios de la arqueología prehistórica. Para alcanzar estos objetivos, primero compilamos todas las informaciones escritas o gráficas y estudiamos las principales colecciones de objetos etnológicos disponibles en museos europeos, usando los mismos métodos con que se analizan los objetos hallados en las excavaciones arqueológicas. La imagen etnográfica conseguida a través de una síntesis crítica de esa información fue reforzada con modelos computacionales de inteligencia artificial y redes neuronales que permitieron evaluarla objetivamente. Estudiando las colecciones de los museos, pudimos al mismo tiempo establecer una caracterización bioantropológica, ver posibles diferencias y acercarnos a los orígenes del poblamiento. Los estudios biológicos que se han llevado a cabo sobre los aborígenes de Tierra del Fuego han permitido establecer las relaciones filogenéticas entre los distintos grupos, conocer su dieta, valorar el grado de presión ambiental soportada y conocer su proceso de extinción. El estudio multivariante de 230 cráneos y el análisis de ADN mitocondrial apuntan más a diferencias funcionales que a diferentes linajes entre las agrupaciones indígenas. El siguiente paso era confrontar esa imagen con una imagen arqueológica, excavando un yacimiento que correspondiera a la época del contacto con europeos. Como la mayoría de los yacimientos de la zona, estaba en gran parte formado por acumulaciones de valvas de los moluscos consumidos. Para adaptarnos a este tipo de yacimiento, fue necesario desarrollar e implementar nuevas técnicas, así como reajustar y eliminar otras. Nuestra metodología incorporó a la excavación un completo programa experimental, pensado y dirigido a comprender cómo eran los procesos de trabajo cuya existencia estábamos documentando. Asimismo, y para comprender mejor cómo se formaron los yacimientos, nos resultó imprescindible realizar observaciones tafonómicas, es decir, de los procesos que afectan a los restos una vez abandonados. El sistema de excavación, de muestreo y los análisis realizados permitieron diferenciar en Túnel 7 una serie de hogares superpuestos que marcaban al menos 10 breves ocupaciones sucesivas del mismo lugar.
Allí habían construido y reconstruido una cabaña desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XIX. Esta repetición nos permitió reconocer cómo organizaron el espacio de habitación, las recurrencias y las variaciones significativas. Pudimos analizar la línea dominante en la gestión de los recursos y cómo ella fue variando en el mismo ambiente. Pero las conclusiones alcanzadas podían no ser representativas, sino un fenómeno meramente local o coyuntural. Para poder generalizar, debíamos conocer el espectro de la variabilidad normal dentro del mismo grupo social. ¿Qué diferencias podía haber si nos trasladábamos a otro sitio, a otro biotopo, incluso dentro de la misma costa norte del Canal Beagle? A un sitio ocupado por la misma gente, pero con unas posibilidades distintas de acceso a los recursos. Esto nos movía a un nuevo proyecto que fue subvencionado por la Unión Europea. Además de las variables microambientales, evaluamos el impacto de las oscilaciones climáticas frente a las causas de cambio propiamente sociales. Para contrastar las hipótesis surgidas en las campañas anteriores, empezamos con una prospección extensa y un programa intensivo de sondeos en más de 100 sitios. Estos sondeos nos sirvieron para obtener dataciones absolutas y muestras isotópicas, con las que construimos la curva de paleotemperaturas del mar para los últimos 6.000 años. El estudio de las muestras, unido a los resultados de los trabajos previos, nos permitió conocer tanto la dinámica económica a largo plazo como su variabilidad geográfica. A continuación, excavamos otros 2 sitios arqueológicos recientes, ubicados en ambientes diferentes y alejados del primer yacimiento Túnel 7. Queríamos comparar el sistema de explotación de los recursos documentado por el registro arqueológico con lo que describe la etnografía y con la oferta ambiental existente en la actualidad. Teniendo en cuenta recurrencias y diferencias, podríamos evaluar las modificaciones acaecidas y sus causas. La investigación demostró la existencia de una estabilidad general en los ecosistemas litorales, con pocos cambios en los recursos explotados durante los últimos 6.000 años hasta el impacto de la sociedad industrial. La variabilidad observada en los yacimientos recientes no estaba condicionada por la estacionalidad de la oferta ambiental, sino por ligeras diferencias debidas a las condiciones locales del biotopo. Todo el sistema subsistencial podía describirse como una especialización dirigida hacia la explotación de los recursos litorales, pero basada en una estrategia no especializada. Hasta aquí el trabajo arqueológico sirvió para describir las estrategias de producción. Además, teníamos ya unas ideas claras sobre las sociedades fueguinas y su proceso final de desaparición. Comprendimos que después de 6.000 años de experiencia acumulada, había logrado cierto equilibrio entre la población y la explotación de los recursos. Y sabíamos que frente a los cambios introducidos por los europeos, el sistema social resultó menos flexible que las estrategias de subsistencia. La población indígena se percató enseguida de las ventajas de los nuevos materiales y tecnologías. Pero en cambio, la organización social, el sistema social para la reproducción, no tuvo oportunidad de cambiar. El impacto de la explotación industrial sobre los recursos marinos se sumó a las consecuencias de enfermedades y de la concentración o dispersión de la población indígena inducidas por europeos, resultando en una mortandad catastrófica. El colapso de la sociedad se produjo en pocos años.
Pero para ir acotando esas causas y cerrando nuestros principales objetivos, necesitábamos aún afrontar el análisis de las evidencias arqueológicas relacionadas con la reproducción social. Sabíamos que el sistema se sustentaba en las relaciones diferenciales entre hombres y mujeres, y que las actividades específicamente destinadas al refuerzo de sus roles tenían en la sociedad yámana descrita una importancia crítica para el mantenimiento del sistema. Por eso debíamos buscar contextos directamente vinculados con la reproducción ideológica, aquellas actividades tradicionalmente llamadas ceremoniales. Los encontramos en los terrenos de la antigua estancia Remolino, a unos 40 kilómetros al este de la ciudad de Ushuaia. Allí excavamos un enterramiento, porque los contextos funerarios, además de elementos sociales e ideológicos, contienen a los propios sujetos. Es así que nos pueden informar directamente sobre cómo las personas enterradas fueron afectadas por las actividades que realizaron en vida, sobre sus posibles deficiencias alimentarias, enfermedades superadas, sobre la causa de su muerte y su esperanza de vida. Datos muy importantes para ver si había diferencias entre los vivos en cuanto a división del trabajo, acceso a recursos, a mantenimiento de las condiciones de subsistencia y a la calidad de vida. Los enterramientos yámana que por ahora se han recuperado en Tierra del Fuego son muy variados. En esto coinciden con las diferentes informaciones etnográficas, las cuales señalan que según las circunstancias enterraban a sus muertos en uno u otro tipo de sitio y con más o menos ajuar. Ello nos demuestra que todo aquello que llamamos ritual funerario no era en realidad lo importante o definitorio de estas actividades. Lo esencial es que la sociedad yámana consideraba a sus muertos susceptibles de recibir un trato específico. El tratamiento de un cadáver implica trabajo por parte de los vivos. Lo que habría que investigar es cómo y quiénes lo realizaban. Todavía habrá que sistematizar los análisis de la evidencia que se está recuperando en Tierra del Fuego para poder generalizar conclusiones. En la estancia Remolino localizamos el sitio donde había tenido lugar, a instancias del etnólogo padre Martin Gusinde, la ceremonia colectiva Zihaus. Pudimos localizarlo gracias a sus detalladas descripciones y fotos. La excavación de esa cabaña ritual ya convertida en yacimiento arqueológico comportó el problema de la perturbación, debido a las actividades realizadas posteriormente en el lugar, que fue utilizado como estancia ganadera y base militar. Solo se pudo recuperar parte de sus vestigios, las trazas de un pequeño hogar y un contorno ovalado marcado por las señales dejadas por palos hincados en el suelo. Pero se hizo muy difícil identificar restos de consumo realmente vinculados a ella. Nada, excepto algunos fragmentos de colorante, destacaban entre los posibles restos normales del consumo en una estancia ganadera de la época. Así pues, arqueológicamente, la diferencia respecto a las estructuras de habitación comunes sería apenas el tamaño y forma de la cabaña construida y la depositación de solo pocos o de ningún resto de consumo. En definitiva, si generalizáramos esta evidencia, deberíamos aceptar que puede ser muy difícil reconocer un recinto de este tipo en sociedades prehistóricas. Tierra del Fuego nos brindaba la posibilidad de buscar diferencias arqueológicas entre distintos grupos que las informaciones europeas situaban en la isla. Aunque la información etnográfica era contradictoria, ya que había ido cambiando su ubicación, clasificación y denominación a lo largo del tiempo. Las diferencias tampoco eran muy notables a nivel de los artefactos ni de los bienes de consumo. La mayor parte de ellos son comunes, aunque estadísticamente se pueden identificar, en algún caso, ligeras tendencias diferenciales métricas o morfológicas y distintos énfasis en las estrategias de explotación de recursos en concordancia con la variación del paisaje. Podíamos incluso comparar entre espacios cotidianos y especiales, también en el grupo que ocupaba la parte nororiental de la misma Isla Grande y que la etnografía denominaba Selknam. Una primera intervención se realizó en una cabaña grande que aún estaba en pie
y donde tradicionalmente se situaba uno de los últimos rituales Jain de esa gente del norte. Para proceder a la comparación entre ese espacio y uno cotidiano de la misma sociedad, se procedió también a la excavación de una cabaña habitacional que localizamos muy cerca. Los materiales recuperados en los dos sitios no son cualitativamente diferentes, aunque las proporciones difieren y el análisis de su repartición y distribución espacial evidencia dos tipos distintos de gestión de los residuos y del espacio. También son diferentes las dimensiones de las cabañas, 6 frente a 3 o 4 metros de diámetro, así como su ubicación en el paisaje, dentro y fuera del bosque. Aunque hay diferencias entre cabañas rituales y habituales, con la metodología arqueológica normal, estas serían interpretadas simplemente como una gestión diferente del espacio. Los ejemplos abren el debate sobre la necesidad de repensar el lugar que ocupan los rituales de reproducción social en la organización cotidiana de las sociedades cazadoras-recolectoras y también sobre lo que entendemos por ceremonia o ritual. Pero demuestran, sobre todo, que en arqueología nos queda mucho por hacer en relación a la reproducción social. Llegados a este punto, podemos volver a la cuestión inicial. Quindi pensate che l'archeologia possa rispondere a domande sull'organizzazione sociale delle antiche società? Está claro a partir de nuestros trabajos que sí, pero hay que hacer una serie de cambios importantes. ¿Y quién serían los imprescindibles? El cambio básico es el de las categorías que usamos para el análisis. Deben tener significado social de entrada. Es imprescindible cambiar algunas categorías arqueológicas clásicas por otras que tengan significado social, que permitan relacionar la producción con el consumo o vincular la reproducción social con el consumo de bienes. Sí, pero hará falta adaptar o inventar nuevas técnicas o nuevas combinaciones de técnicas. Deberemos modificar las técnicas habituales, no parcializarlas e incluso inventar nuevas formas de preguntar para responder a las nuevas cuestiones. Es muy importante entender cómo se confeccionaron determinados artefactos con el tipo de herramientas disponibles. Así se podrá cuantificar el valor real de los objetos en función de las estrategias de gestión de los recursos y del esfuerzo invertido en su producción. Además, detectaremos las interferencias de la esfera ideológica en la racionalización de los procesos de trabajo. Tenemos que pensar en la experimentación como un instrumento más imprescindible y sobre todo integrado en el proceso de investigación. Un programa de experimentación específicamente diseñado para cada investigación concreta es imprescindible para comprender tanto el registro arqueológico y su formación como las descripciones etnográficas, ya que éstas por sí solas son insuficientes para explicar las causas de las pautas observadas. Sin olvidarnos de excavar en toda su extensión diferentes espacios representativos socialmente. Hemos verificado la importancia de realizar excavaciones que comprendan la totalidad de las áreas ocupadas por una unidad social. Solo así se pueden buscar las relaciones espaciales horizontales, sincrónicas, entre los elementos significativos de los procesos de producción y consumo. Se deberá hacer remontajes, relacionar la información de las estructuras obvias e identificar estadísticamente otras posibles dentro y entre subunidades estratigráficas finas. Además, el método de excavación nos debe permitir identificar discontinuidades estratigráficas para así poder aislar momentos de depositación más cortos. Sí, hemos comprobado que eso puede hacerse, incluso en el caso de concheros. Y la información que vamos a obtener de esa forma es básica para nuestros objetivos. Gracias a la técnica de excavación y a una descripción analítica estandarizada de la estructura sedimentaria y de sus componentes, hemos distinguido esas subunidades estratigráficas finas, las cuales pueden ser la consecuencia de momentos discretos de depositación de residuos. De este modo, pudimos aislar ocupaciones sucesivas del mismo espacio, ver los patrones de organización de las actividades en él,
así como las recurrencias y variabilidad de la secuencia de episodios de ocupación. Confrontar los resultados de un trabajo arqueológico sobre una sociedad concreta con la información etnográfica correspondiente nos ha obligado a reflexionar acerca de ciertos elementos generales críticos para el estudio de las sociedades cazadoras-recolectoras y a la vez nos ha permitido plantear propuestas para superar los antiguos límites de la arqueología. La práctica tradicional que buscaba referentes etnográficos para reforzar sus inducciones es cuestionable, porque el registro etnográfico está sesgado en origen, ha ido cambiando su perspectiva, al tiempo que ha homogeneizado y promediado las observaciones, simplificando así la información. La inducción directa acerca de las estrategias organizativas a partir de la etnografía o de asunciones que parecen lógicas no se corresponde siempre con la realidad. No se puede asumir, por ejemplo, que los lobos marinos se cazaban siempre con el arpón porque era el instrumento más adecuado. La gente podía adoptar estrategias mucho más flexibles y oportunas. El hecho de que los estudios etnográficos fueran realizados por hombres, con frecuencia misioneros, muy condicionados por una ideología victoriana y cristiana, ha hecho que no siempre se haya registrado la discriminación o desigualdad social de las mujeres, construida a través de la división sexual del trabajo. A este respecto, y a pesar de lo que se afirma en la mayoría de los escritos, la gente fueguina no constituía una sociedad igualitaria. También se ha asumido sin demasiada discusión la existencia universal de fronteras étnicas. Fronteras que en ocasiones solo son la proyección de posicionamientos y apriorismos de determinada escuela antropológica a unas sociedades en las que no existía una exclusividad territorial, ni fronteras ni agrupaciones discretas, sino relaciones e intercambios de intensidad y frecuencias variables que produjeron las afinidades o diferencias que aparecen entre gentes cazadoras-recolectoras. Concluyendo, en el proceso de investigación las informaciones etnográficas pueden ser útiles en el estadio de formulación de hipótesis, pero deben ser contrastadas con métodos arqueológicos. Todo ello nos obliga a emprender desde la arqueología prehistórica la verificación incluso de aquellos universales más aparentes, como la división sexual del trabajo. Deberemos plantearnos cómo identificar estas características para ver cómo, cuándo y por qué se han producido y mantenido. A partir de la experiencia que hemos ido adquiriendo, se han abierto otras necesidades. Estudiar otras sociedades, en otras condiciones ambientales y con estrategias de gestión de recursos distintas. Hemos escogido en principio aquellas que tienen en común con la gente del Canal Beagle la explotación de recursos litorales. Y seguiremos analizando sociedades cazadoras-recolectoras prehistóricas, que fue nuestro interés inicial de partida. Trataremos de confirmar que la diferencia significativa entre esas sociedades no estriba en una definición étnica priorística o subjetiva, ni tampoco en los elementos en que se basó su supervivencia, si fueron mariscadoras, recolectoras o cazadoras, sino en cómo se organizaron para reproducir su sistema y continuar su forma de explotación de los recursos. Así pues, nuestro reto metodológico sigue.